Santiago capítulo 1, versos 19 al 25. Y es muy importante recordar que hay algunas cosas en las Escrituras que son prescriptivas y otras que son descriptivas. No sé si has escuchado antes estos dos términos, prescriptivo o descriptivo. Una escritura prescriptiva es aquella que prescribe, que establece, que ordena cómo debemos vivir. Es una ley. Una escritura descriptiva es algo que está ahí para describir. Básicamente son eventos que describen algo que pasó. ¿Nota la diferencia? Uno está ordenando, el otro está describiendo. Y es muy importante reconocer estas diferencias en el texto cuando leemos las Escrituras. Si estamos leyendo un texto descriptivo o prescriptivo. Porque muchas veces los cristianos leen algo en la Biblia que está siendo descriptivo y lo toman como algo prescriptivo. Déjenme darles un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 22, leemos esta historia tan llamativa y extraña como un hombre llamado Balaam está yendo con su asna a maldecir al pueblo de Israel y Dios se lo impide y permite que el asna, que la burra, hable con Balaam. Y la burra le dice, detente. Si tomáramos ese pasaje como prescriptivo, pensaríamos que Dios está ordenando al pueblo de Dios que hable con los burros. Ese pasaje no es prescriptivo, es descriptivo. Dios no nos está diciendo ahí que tenemos que hablar con los burros. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 19, leemos que los cristianos de Corinto le pidieron a Pablo ser bautizados. Y Pablo oró por ellos imponiendo sus manos y ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Es un pasaje descriptivo. No quiere decir que todas las veces tiene que ser así. En ningún lugar vemos en ese pasaje una instrucción, un mandato, un verbo imperativo o una insinuación del autor que se debe repetir o que los cristianos deben hacerlo, o esta es la forma o el método para recibir al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La importancia de comprender si un texto es descriptivo o prescriptivo. Muchos errores doctrinales, incluso herejías, han surgido porque los creyentes han elevado pasajes descriptivos a ser pasajes prescriptivos. O porque leen pasajes que son prescriptivos, un mandato, como una simple descripción, que no me está diciendo nada a mí, no tiene efecto para mí este mandamiento. Fue algo que pasó nomás en tiempos de Pablo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante a la hora de leer la Biblia e interpretarla. El pasaje que tenemos hoy de la carta de Santiago es un pasaje prescriptivo. Nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está ordenando cómo vivir dentro de la iglesia. Y debemos prestarle la atención necesaria. Vamos a ver que estos pasajes son muy importantes para nosotros. Recordando un poco los primeros versículos. En los primeros versos, la semana pasada, vimos este llamado de Santiago a perseverar. Que la verdadera fe en el creyente le lleva a perseverar. Ahora, Santiago pasa a llamarnos, a enseñarnos que la verdadera fe en el creyente le lleva a obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ver principalmente dos cosas, dos llamados en este pasaje. Primero, un llamado a recibir la palabra de Dios con humildad en los versos 19 al 21. Y después a recordar, un llamado a recordar la palabra constantemente en los versos 22 al 25. Así que vamos rápidamente a la primera
parte, vamos a ver estos versos 19 al 21. Mira en tu Biblia el verso 19. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben, prescripción, mandato, imperativo, deben estar dispuestos para oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. 3 prescripciones, 3 mandatos que nacen del imperativo deben. Los cristianos deben ser o deben estar, uno, dispuestos a oír. Y deben ser lentos para y lentos para lentos para hablar y lentos para enojarse. Dispuestos a oír. Esto aplica en primer lugar a nuestra relación con Dios y su palabra, pero también tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces nos acercamos a la palabra de Dios no para oír de ella, no con las orejas abiertas, las orejas espirituales del corazón abiertas? Muchas veces nos acercamos a la Biblia con ideas formadas, diciendo, esto es lo que realmente quiero que la Biblia me diga. Muchas veces vamos a la palabra con nuestros oídos cubiertos. Por ejemplo, leemos un verso como este en Lucas 12:33 que dice, vendan todo lo que ahora tienen y dénselo a los pobres. Y al tiro digo, ¿cómo me zafo de esto? ¿Cómo me zafo de esto? Seguramente no es esto lo que Lucas quiere decir, tiene que haber un contexto, un trasfondo. Y al tiro voy con una actitud de cerrarme las orejas, los oídos a lo que está diciendo la Biblia. Y esta ha sido la actitud de muchos creyentes, desde los israelitas que no querían escuchar a los profetas, hasta los cristianos hoy día que no queremos escuchar todo lo que dice la Biblia. Eso es tener oídos cerrados. Eso es decir, no estoy dispuesto. Sé que la Biblia dice eso, pero no lo voy a hacer. Eso es tener los oídos cerrados. Eso es lo contrario a estar dispuestos a oír. Los más grandes problemas que vivimos son porque no estamos dispuestos a oír lo que dice la palabra de Dios. Y lo mismo sucede cuando fracasamos en nuestras relaciones con los demás, al oír. Lo mismo se aplica a nuestras relaciones con los demás. La mayoría de las veces las personas se comportan como si el mandato fuera al revés. Sean rápidos para hablar y lentos para escuchar. ¿No es cierto? ¿Te ha pasado? No, a mí no me ha pasado, dicen. No, nunca me ha pasado. No, yo soy... Al tiro hablamos, al tiro respondemos. Y después nos damos cuenta, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? No escuchamos a los demás. Dejamos que nuestras percepciones nos formen. No, yo me está mirando feo, no, seguro que... Y el tiro reacciono a eso. No estoy escuchando. Peor aún, a veces dejamos que el chisme o la habladuría formen nuestra mente respecto a alguien o respecto a una circunstancia. Santiago nos está recordando, nos está ordenando de parte de Dios. Escucha, oye. Queridos, nuestras relaciones requieren una cuidadosa atención a escucharnos mutuamente. Mira la sabiduría en este verso. Luego de ordenar que deben oír, deben escuchar, deben estar dispuestos a oír, Santiago dice la alternativa, pero deben ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Los más grandes problemas que yo he tenido con otras personas, y estoy seguro que tú también, es porque no hemos sido lentos en aquello que deberíamos haber sido lentos. Sean lentos para hablar. Es mejor callarse. Sean lentos para enojarse. No reacciones.
Y estas tres actividades están profundamente interconectadas. Hablar sin cuidado te lleva al enojo, o el enojo te lleva a hablar sin cuidado, a no frenar lo que estás diciendo. ¿Qué pasa cuando te enojas con alguien? O cuando algo de alguien o de una situación en particular te molesta. Porque eso va a pasar, seamos honestos. No siempre estamos en las buenas relaciones, no siempre todo es agradable respecto a las otras personas. A veces los más cercanos a nosotros tienen cosas que nos molestan. Pero ¿qué haces cuando eso llega? ¿Hablas? ¿Reaccionas? ¿Cuáles son tus actitudes, tus palabras? ¿Hablas de esa persona con otros? ¿Hablas de lo que te molesta? ¿Cómo hablas? ¿Con quién hablas? Sean lentos para hablar, lentos para enojarse. Estén dispuestos a escuchar, dice esta palabra. El enojo provoca un hablar acelerado. Y ambos problemas nacen simplemente porque no estamos escuchando. Porque fallamos en oír de forma adecuada. Así que debemos esforzarnos en escuchar más y hablar menos. Para comprender. Y así no nos vamos a enojar. El enojo humano es cosa seria para Dios. Porque es un enojo que siempre va a ser pecaminoso. Miren lo que dice Jesús respecto al enojo. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y en ese mismo verso, un poquito más adelante, dice, cualquiera que insulte a su hermano será culpable de asesinato. Para el Señor el tema del enojo no es algo pequeño. Enojarse con alguien es equivalente a maltratarlo. Y para el Señor incluso puede llegar hasta el equivalente de matarlo. Ahora, existe un enojo bueno, sí, santo, incluso deseable. Es el enojo que proviene de Dios y de su santidad. Es el enojo que vemos cuando Jesús expulsa a los comerciantes del templo, cuando purifica el templo. Es el enojo que vemos en las palabras de los apóstoles o los autores bíblicos cuando denuncian el pecado o la maldad. Pero ese enojo santo, bueno, es siempre impulsado por Dios y nace de su palabra, nace de sus mandamientos. Nuestro enojo nace de nuestro ego. Cuando yo siento que mis derechos o mis preciosos derechos han sido vulnerados. Nuestro enojo no es justo. Nunca. Nunca. Como dice Santiago en el verso 20, el que se enoja no promueve la justicia de Dios. Está diciendo nuestro enojo no es justo. No es justo. El que se enoja no está en justicia. No promueve la justicia de Dios. Está promoviendo su propia justicia. Así que Santiago quiere que luchemos con esta vieja naturaleza. Porque esa es nuestra lucha diaria, queridos hermanos. Nuestra lucha diaria es una lucha que nace de la fe y que ve el pecado en nosotros y debe luchar contra ese pecado. El más grande problema del ser humano es que no puede agradar a Dios. No puede cumplir con la palabra de Dios ni obedecer sus mandamientos. Siempre va a haber algo de ego en nosotros. Pero Dios prometió que su pueblo iba a cambiar. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías habló de eso. El profeta Jeremías habló de que Dios iba a escribir la ley, su ley, en los corazones de su pueblo. Y el profeta Ezequiel también dijo lo mismo, que Dios iba a transformar, iba a poner su espíritu en nosotros. Y Santiago está
hablando de lo mismo aquí. Mira el verso 21. Tiene un lenguaje potente. El énfasis está en que no nos salvamos haciendo obras. No nos salvamos cumpliendo los mandamientos, porque nadie puede cumplir perfectamente los mandamientos. Nos salvamos por la palabra de Dios. Y esa palabra que creemos crece como una plantita que ha sido sembrada en tierra fértil. Por eso dice Santiago, despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder para salvarlos. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres dejar atrás tu enojo? ¿Quieres dejar atrás el hablar más? ¿Quieres aprender a escuchar más? Recibe con fe la palabra de Dios. Despójate de esa vieja naturaleza. Esta palabra es muy potente. Santiago está usando la misma palabra que el apóstol Pablo usa en Efesios 4:22, en Colosenses 3:8 y también el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:1. Despójense. Bueno, aquí está traducido al español con diferentes verbos, pero es la misma palabra original. Mira lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense, quítense de esa vieja naturaleza. Y en Colosenses, ahora deben abandonar, despojarse. ¿De qué? De la ira, el enojo, ¿se dan cuenta? La malicia, la blasfemia, el hablar y las conversaciones obscenas. Quítense de esas cosas. Y Pedro, por lo tanto, desechen, el mismo verbo, despójense, quítense toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnias. Es la misma palabra en estos versos. Una y otra vez la Biblia nos está diciendo, quítate de estas cosas. Mira, la Biblia reconoce que todavía está en nosotros, los cristianos, este pecado. Pero tenemos la capacidad y el poder de Dios, por medio de su palabra, de reconocer ese pecado y quitárnoslo, despojarse. Este verbo es el mismo verbo que se ocupa cuando hablamos de desvestirse, de quitarse una ropa que está sucia, manchada, fea. Quítate esa ropa, quítate ese chaleco sucio, viejo, quítate. Bueno, no me lo voy a quitar, pero esa es la idea. Despojarse, quítatelo y bótalo. Quítate, despójate del enojo, del hablar de más. Quítate de eso. ¿Recibirás la palabra de Dios hoy? Él te está ordenando que te quites de esa maldad y que busques su santidad. Escucha, sé lento para hablar, sé lento para enojarte. Escucha y obedece. Esa es la prescripción de Dios. Recibe su palabra con humildad. Recibe su palabra con humildad. Ahora vamos a los siguientes versos 22 al 25. Recuerda la palabra constantemente. Santiago profundiza el punto que está hablando, amplifica su enseñanza respecto al oír. Sigue hablando del tema del oír. Santiago, para él, alguien que de verdad oye la palabra, la va a poner en práctica. Es tan similar a la enseñanza de Jesús en Mateo 7. En Mateo 7, en el Sermón del Monte, el Señor dice que el que oye sus palabras es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Y cuando viene la tormenta y caen las aguas, su casa, lo que construyó, permanece. Pero Jesús dice luego, el que oye sus palabras, pero no las pone en práctica, es como un insensato que construye su casa sobre la arena. Y cuando vienen las lluvias, su casa entera se cae. Y ese hombre termina en la ruina y en la destrucción. Pero el primero se mantiene firme. Santiago está diciendo lo mismo aquí. En los versos 22 al 25, nos está llamando a escuchar, a oír la palabra de Dios con fe. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que escuchaste con fe?
cuando te pongas a poner en práctica lo que escuchaste. En los versos 23 y 24, Santiago está haciendo una ilustración muy potente que para nosotros como que no la entendemos, porque tiene que ver con la diferencia de tiempo en el que vivimos. Mira los versos 23 y 24. Santiago dice, el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va se olvida de cómo es. Para entender lo que Santiago está diciendo en estos versos tenemos que transportarnos en el tiempo al contexto de Santiago. ¿Cómo son los espejos nuestros? Nuestros espejos son en HD. Nuestros espejos vienen en formato HD o 4K. Son de alta calidad. Tú te ves en un espejo y ves el más mínimo detalle. Me salió una cana aquí en la patilla. No, Carla, me salió una cana. Lo puedo ver claramente en el espejo. En los tiempos de Santiago, los espejos eran así. Eran pedazos de latones prácticamente, de bronce o de cobre pulido. Por lo tanto, lo que tú mirabas ahí no era un reflejo en HD. Era un reflejo muy pixelado. De hecho, se veía... Habían ondas, entonces podías verte como desfigurado, podías ver que tu cabeza era más ancha que tu mentón, o no veías bien. Uno, en los tiempos de Santiago, con esta clase de espejos, no podía tener una clara impresión de cómo era su cara, a menos que se dedique a estudiar su cara en el reflejo, estudiar cuidadosamente y considerar e interpretar lo que está viendo en ese reflejo distorsionado. En los tiempos de Santiago, si alguien agarraba un espejo para ver si estaba bien, comí pizza, mucha pizza, entonces tengo que ir a la reunión con los apóstoles, voy a ver si estoy bien. Agarré un espejo, estoy bien. Si salía y con el pedazo de queso todavía en el cachete. Hoy día no nos pasa eso con nuestros espejos. Tú ves una mirada rápida, tengo aquí un pedazo de pizza. En los tiempos de Santiago, no. Si tú le dabas una mirada rápida a un espejo, podías pensar que estabas bien. Para saber cómo estás, Santiago está diciendo, tienes que mirar cuidadosamente lo que te muestra el espejo. No te dejes engañar por una mirada fugaz. Estudia tu reflejo. Entonces, Santiago está diciendo eso con esta ilustración. El que no considera lo que la Biblia dice, no se detiene a mirarse a sí mismo frente a las Escrituras, no toma su tiempo. Es como aquel que mira rápidamente en ese espejo malo, distorsionado, y piensa que está viendo bien. Tienes que considerar, tienes que fijar tu mirada en la palabra de Dios. Mira el verso 25. El que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Me encanta esta palabra, fijar la mirada, mirar atentamente. Habla de eso. Toma la Biblia y mírala cuidadosamente, mírala. En los tiempos de Santiago el espejo era lo mejor que tenían para verse, pero ese espejo necesitaba ser estudiado para verse bien. Por eso él utiliza esa ilustración. La Biblia debe ser como ese tipo de espejo en el cual nosotros estudiemos nuestra imagen. ¿Cómo me veo? ¿Cómo es mi hablar? ¿Cómo es mi actuar? ¿Cómo es mi escuchar? Mi reaccionar frente a lo que dice la palabra de Dios. Santiago nos está diciendo, no olvides la palabra, escudriñala, contrasta tu vida con ella. Y nota que Santiago ocupa la palabra ley para hablar de la Biblia.
Esta es la palabra que usaban para referirse a las leyes del Antiguo Testamento. Pero Santiago dice la ley perfecta. Está hablando de la ley del Antiguo Testamento que ha sido perfeccionada en Cristo. Considera lo que Jesús ha enseñado, cómo Jesús ha interpretado la ley. No solamente la ley, sino la interpretación de Cristo, la ley que ha sido perfeccionada por la vida y el mensaje de Jesús. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos valorando la ley de Dios? ¿La estamos escudriñando? ¿Atesoramos y amamos la Biblia? ¿O nuestras distracciones y pasatiempos son más importantes? Escudriñemos nuestras vidas en la palabra de Dios. Luego el verso, para ir terminando, quiero concentrarnos en el verso 22 un poquito. Creo que este verso es el resumen de todo lo que dice Santiago en esta sección, y en muchos sentidos también es un resumen de todo lo que él va a decir en la carta entera. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla. Es un llamado a la acción, un llamado a la búsqueda de la santidad. Hermanos, esta es la esencia de la fe, la obediencia. Cualquiera puede decir, yo tengo fe. Cualquiera puede decir, yo creo en Dios. De hecho, Santiago, un poco más adelante, nos va a decir que hasta los demonios creen. Y no solo creen, hasta tiemblan. Cualquiera puede decir, yo creo en Dios. Pero solamente aquellos que de verdad han creído en el verdadero evangelio obedecen. Crecen en su obediencia. Tienen un estilo de vida, de búsqueda de santidad. Y aquí es donde la palabra me golpeó muy fuerte, hermanos, porque la verdad es que yo creo que mi tentación y la de todos nosotros no es buscar la santidad, sino buscar cómo me puedo librar o hasta dónde puedo alargar el chicle. Es como las leyes, imagínate las leyes y los mandamientos de Dios en la Biblia como un cerco, ¿ya? Como un cerco y las ovejitas están ahí. Y leemos el mandamiento que dice, no robarás. Y ese mandamiento es el cerco que nos establece el límite. No robarás es el límite. Si robas, cruzaste el cerco, rompiste el mandamiento y estás en el otro lado, ya en el lado que no pertenece a las ovejitas del rebaño de Dios. Pero cuando estudiamos la Biblia, vemos que el llamado es mucho más allá de simplemente no robar, sino de tener, hay un centro, del cerco hay un centro de santidad, que es no codiciar, que va más allá de simplemente caer en la acción de quitarle algo, sino que me habla de la intención, de la codicia. Ese es un llamado a la santidad. Entonces, imagínate eso, el cerco es el mandamiento, pero el corazón está al centro. Y el corazón es lo que nos muestra la santidad. Y la santidad me dice que no debo codiciar siquiera. Pero ¿cuál es la forma en que nosotros reaccionamos? Queremos estar al borde del cerco. De hecho, nos subimos al cerco y estamos ahí. Codicio un montón, pero no robé. No robé, estoy bien, estoy adentro. Soy oveja. No me caí, pero estoy ahí en el borde. ¿Hasta dónde puedo estirar más el chicle? La palabra me dice, ni siquiera se hablen palabras obscenas entre ustedes. Ni siquiera escuchen esas palabras obscenas. Ya, pero no está malo que escuche este artista que canta un montón de cosas malas, pero no, yo no creo en esas cosas. Yo a la mujer la respeto, yo a la mujer no la denigro. Pero estoy escuchando a este artista que dice un montón de cosas contra, pero estoy en el cerco. Dice la palabra que no seamos lentos para enojarnos. Sí, pero
pero es mi carácter, mi temperamento, me criaron así, ¿qué voy a hacer? Dios entenderá. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud mía. Cada vez trato, en lugar de anhelar estar en el centro, de que todas mis acciones y mis intenciones sean santas, estoy tratando de estar así. No voy a cruzar al otro lado, no voy a pecar, no voy a transgredir el mandamiento, pero estoy sobre el cerco, estirando. Santiago nos está recordando, Dios quiere que seamos santos, que seamos y que amemos la santidad. Ahora ninguno de nosotros va a partir directamente en el centro. Todos nosotros partimos fuera del cerco. Por eso nos da sus leyes y nos dice, no mentirás, no robarás, no te enojes. Pero luego el Evangelio nos muestra cuán profunda es la santidad de Dios. Y no solamente se trata de evitar el robar, evitar el mentir, evitar las malas palabras, evitar el enojarme. Se trata de atesorar, amar la santidad. Amar las cosas que Dios ama. Y esa es una lucha contra mi propia naturaleza. Y no se los digo como alguien que está juzgando, sino como alguien que está en la misma lucha. A mí me cuesta, me doy cuenta que hay cosas que amo, que Dios no ama. Santiago no quiere que seamos ciegos. Él es un buen pastor, maestro, y quiere que su congregación aprenda. Porque la advertencia es fuerte, queridos hermanos. Jesús mismo lo dice en estas palabras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Así que este es un llamado para ti y para mí a buscar la santidad de Dios. Si hoy ves que tu vida espiritual se ha convertido en algo religioso, donde solamente te limitas a tratar de cumplir con los mandamientos y a veces incluso hasta en eso fallas. Si te has acomodado a ese estilo de vida, este es un llamado para arremecerte. No te acomodes. Sal de ahí. Porque el final de esa persona que se acomoda con ese estilo de vida es este. Yo no quiero, hermanos, si hay una pesadilla que tengo, es que algún día Dios le diga esto a alguno de nosotros. No te conocí, no te conozco. Eso me quita el sueño. Así que hay un peligro real aquí. Un obispo dijo lo siguiente: engañar está mal. Engañarse a uno mismo es peor. Pero engañarse a uno mismo acerca del estado de su alma es lo peor de lo peor. Así que no nos engañemos, no caigamos en el error de decir, estoy bien porque creo en Dios, porque una vez hice una oración. Nuestro llamado es a luchar, a vivir diariamente en pos de la santidad. Amar lo que Dios ama y detestar lo que Dios detesta. La fe, hermanos, la verdadera fe obedece. Pidámosle al Señor que nos lleve a ese convencimiento. Oremos. Padre, en primer lugar, quiero pedirte perdón. Junto con mis hermanos y hermanas, queremos ser sinceros, Señor, porque aquí no hay nadie
entre nosotros que pueda apuntar con el dedo al otro y decirle que está peor que uno. Señor, cada vez que abrimos tu palabra y vemos la grandeza de tu santidad, somos confrontados con nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad. Y eso es lo primero que quiero reconocer, y hoy venimos a reconocer delante de ti, Señor. No amamos perfectamente las cosas que tú amas. No quitamos de nuestras vidas aquellas cosas que tú detestas. Señor, fallamos en eso constantemente. Y de manera muy específica el pasaje de hoy nos ha hablado del hablar, del enojarse, del escuchar. Y fallamos en eso, Señor. Somos débiles. Yo soy débil. Y estamos arrepentidos, Señor. Padre, pero qué bueno que este mismo pasaje nos recuerda también que la palabra y la ley de Dios es la ley de la libertad. Que no hay condenación para nosotros, aun cuando fracasamos, ya estamos en Cristo y somos de Él. Por lo tanto, Señor, podemos arrepentirnos y confiar y volver a levantarnos y volver a luchar por nuestra santidad y nuestra santificación. Padre, queremos ser hombres y mujeres que perseveran en esta lucha por mejorar, por crecer, por madurar, por amar lo que tú amas. Y la única motivación que tenemos para eso, Señor, es porque tú nos amaste. Tú viviste la vida perfecta en la persona de tu Hijo, que nosotros deberíamos haber vivido. Y tú recibiste el castigo que nosotros merecíamos y merecemos. Y nos libras. Por eso Santiago puede decirnos estas cosas y llamarnos la atención. Porque hoy hay libertad para obedecer. Hoy hay libertad para crecer, para madurar, para perseverar. Hoy podemos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra que nos enseña. Te ruego, Señor, te rogamos que nos permitas crecer en esta área de amar la santidad. Permítenos escuchar tu palabra, tener los oídos abiertos, escucharnos a nosotros, Señor, escuchar a las personas. Frena nuestros corazones, nuestros pies, nuestras manos, nuestros pensamientos de hablar. Nuestra boca, frénala, Señor, de hablar con enojo. Frénanos, Señor, de caer en este enojo egocéntrico. Si en un momento nos debemos enojar, que sea inspirado por el enojo santo de la palabra de Dios, no por este enojo egoísta nuestro. Te rogamos, Señor, que vayas transformándonos. Te necesitamos. Y qué bueno ver que Cristo está dispuesto para nosotros, dispuesto para transformarnos, para darnos su perdón una vez más, para abrazarnos con sus brazos de gracia y para levantarnos. Y te pedimos ahora, Padre, que nos levantes, que salir de este lugar vayamos dispuestos a crecer en la obediencia, consolados y confortados por tu perdón, por tu gracia y tu amor, que no cambia, que no disminuye, que al contrario, por muy grande que sea nuestro pecado, tu amor es mucho más grande. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.